La jubilación activa ha sido objeto de importantes recientes reformas llevadas a cabo a través del Real Decreto Ley 11/2024 de 23 de diciembre. Concretamente, los principales elementos reformados o modificados por esta reforma han versado tanto en lo relativo a los requisitos de acceso a la solicitud de esta modalidad de jubilación, como en lo relativo al porcentaje que se utiliza para calcular la cuantía de la prestación. Bien, como primera idea y como punto de inicio, como no, cabe hacer una consideración en cuanto a qué cabe entender o cuál es el marco conceptual de la jubilación activa. Bien, la jubilación activa es una modalidad de jubilación que permite compatibilizar el percibo de una pensión de jubilación al tiempo que se desarrolla una actividad profesional, tanto en régimen de trabajador como por cuenta ajena, como en régimen de trabajador por cuenta propia. ¿Cuál es el objetivo de esta compatibilidad? Pues el objetivo es el fomentar el envejecimiento, el llamado envejecimiento activo de la población, es decir, el prolongar el retraso en ese retiro de la actividad profesional, es decir, prolongar ese desempeño activo, esa ejecución activa de la población durante el máximo tiempo posible. Bien, las reformas a las que se van a hacer, o los elementos de cambio a los que se va a hacer referencia, tendrán como entrada en vigor el 1 de abril, por tanto, por el momento aún continuamos con la normativa anterior y como he hecho referencia, pues han versado principalmente sobre dos elementos, los requisitos y la forma de cálculo de la prestación. Por tanto, bueno, veamos el primer aspecto de ellos, es decir, los requisitos y, por tanto, bueno, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería responder a cuáles son los requisitos necesarios para acceder a esta modalidad de jubilación. Bien, el primer requisito hace referencia al elemento temporal, es decir, al momento a partir del cual se podría solicitar esta compatibilidad entre el desempeño de la actividad laboral y esta modalidad o el percibo de esta modalidad de jubilación. Bien, esta solicitud o este reconocimiento se puede realizar una vez se haya producido como mínimo un año, haya transcurrido como mínimo un año desde el momento en el que se haya cumplido el requisito relativo a la edad legal de jubilación. Esto teniendo en cuenta además que la edad legal de jubilación viene a su vez determinada por el periodo de carencia que cada persona consiga acreditar a la edad legal o a la edad de los 65 años. Bien, concretamente en el año 2025 el periodo de carencia que se toma como referencia es desde 38 años y 3 meses, de manera que quien consiga acreditar a la edad de 65 años este periodo de carencia de 38 años y 3 meses tiene una edad legal de jubilación de 65 años y por tanto podría solicitar esta compatibilidad o esta modalidad de jubilación activa a los 66 años, pero aquellos que no consigan a la edad legal de los 65 años acreditar este periodo de carencia de los 38 años y 3 meses, cuentan con una edad legal de jubilación ampliada, concretamente de 66 años y 8 meses, y por tanto, para solicitar esta modalidad de jubilación, es decir, de la jubilación activa, tendrían que esperar a la edad de los 67 años y 8 meses. Bien, ese sería el primer requisito a tener en cuenta. Por supuesto, otro de los requisitos que es necesario cumplir es el relativo al cumplimiento del periodo de carencia que se exige para todas las prestaciones. El periodo de carencia general es el de cumplir como mínimo con un periodo de carencia mínimo de 15 años, que tendrá como no también que cumplirse en esta modalidad de jubilación. Hay que tener en cuenta que en el cómputo de esta edad legal no se tendrán en cuenta ni modificaciones ni cualquier otro supuesto que permita una situación de anticipación de esta edad legal. Por tanto, se elimina con respecto a la normativa anterior, se elimina el requisito que hacía referencia a la obligatoriedad de cumplir o de poder ver reconocido la pensión de jubilación ordinaria en un percibo del 100%.
este percibo el 100%, depende también del tiempo de acreditación, del periodo mínimo que se consigue acreditar. Y bien, pues este requisito ya a partir del 1 de abril no será necesario, y los requisitos serán, bueno, pues estos a los que he hecho referencia anteriormente, es decir, en cuanto al hecho de que habría que esperar un año respecto del momento de que se cumple con esa edad legal de jubilación que resulte de aplicación según el periodo de carencia acreditado a la edad de 65 años, y siempre y cuando, por supuesto, se cumpla también con el periodo de carencia relativo a los 15 años, periodo mínimo de carencia de 15 años, teniendo en cuenta además que de estos 15 años, 2 de ellos han de estar también ubicados o encuadrados en el marco de los últimos 15 años cotizados a la Seguridad Social. Bien, esto en cuanto a los requisitos para poder ver reconocida esta prestación. Tal y como he hecho referencia, otro elemento que ha sido objeto de la reforma ha sido relativo en cuanto al porcentaje a aplicar para el cálculo de la prestación. Bien, hay que tener en cuenta que la prestación de jubilación se calcula aplicando un porcentaje, y con respecto a la modalidad de la jubilación activa, la normativa precedente a esta reforma aplica para permitir esta compatibilidad, permite el desempeño de la actividad laboral con una penalización en la cuantía de la prestación, concretamente de un 50%, esto tanto para el caso de los trabajadores por cuenta ajena como de los trabajadores por cuenta propia, es decir, pueden desempeñar la actividad profesional al mismo tiempo que reciben esta cuantía de la prestación de jubilación. También, además, para el caso de los trabajadores por cuenta propia que tengan además a su cargo como mínimo a un trabajador por cuenta ajena, pueden realizarlo de manera, ejercer esta compatibilidad recibiendo un 100% de la cuantía de un 100% sobre la base reguladora de la prestación. Bien, ¿dónde está o sobre qué ha versado la reforma? Pues precisamente en el porcentaje a aplicar, ya que con la normativa actual este porcentaje es fijo, es decir, siempre se aplicará un 50% o un 100% en el caso del trabajador por cuenta propia que cumpla con este requisito al que he hecho referencia. Sin embargo, en el caso de la reforma que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2025, hablamos de una aplicación de un porcentaje que es variable. Bien, variable con respecto a qué? Variable en función del momento, del transcurso del tiempo que haya mediado entre este momento al que hemos hecho referencia antes del cumplimiento de la edad legal de jubilación y en el momento en el que se solicita. Concretamente, como hemos dicho antes, que el requisito es que como mínimo haya transcurrido un año desde el momento de la solicitud con respecto a ese cumplimiento de esa edad legal, y concretamente cuando se haya solicitado en este momento de transcurso de un año, el porcentaje a aplicar será de un 45%. Este porcentaje se va viendo aumentado conforme se va retrasando esta solicitud de modalidad de jubilación activa, de manera que en el segundo año se aplicaría un 55% sobre la cuantía de la pensión que se recibiría en la modalidad ordinaria. El tercer año se aplicaría un 65%, el cuarto año se aplicaría un 80%, y ya a partir del quinto año sí que se recibiría un 100% de la prestación. De manera que, bueno, pues como he comentado, al contrario que en el caso anterior, que hablamos de un porcentaje fijo, en este caso hablamos de un porcentaje que resulta variable. ¿Qué ocurre además, o bueno, qué elemento hay que tener en cuenta en cuanto hasta qué momento se puede solicitar esta prestación, o qué ocurriría si la persona decide cesar en esta compatibilidad? Bueno, pues en el momento en el que se finaliza con la actividad, el desempeño o la ejecución de la actividad, ya sea en régimen de trabajador por cuenta ajena o en régimen de trabajador por cuenta propia, la cuantía de la prestación se restablece en cuanto a la cuantía de la pensión de jubilación en la modalidad ordinaria, que es la que, bueno, pues se recibe si se cesa de manera total la actividad laboral sin ningún régimen de compatibilidad.